Hola y muy bienvenidos a esta nueva entrevista de nuestro proyecto de divulgación científica sobre sistemas alternativos de comunicación capaces de comunicar. Nuestro invitado de hoy es Víctor Martínez Cajigal. Víctor se graduó en Tecnologías Específicas de la Telecomunicación en 2014, tiene un máster en investigación en TIC en 2015 y se ha doctorado en 2020 por la Universidad de Valladolid. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral en el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid y en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Su trabajo se centra en el diseño, desarrollo y evaluación de sistemas Brain-Computer Interface, tanto en el ámbito del procesado de señal como en la programación de aplicaciones de asistencia para personas con discapacidad física. Muchas gracias, Víctor, por colaborar en nuestro proyecto. Muchas gracias, Ana, por la presentación y también a vosotros por contar conmigo para el proyecto, por supuesto. Un placer. Pues empezamos con las preguntas. En primer lugar, nos gustaría conocer tu trayectoria. Formas parte de un grupo de investigación muy sólido. ¿Cuál fue tu motivación y cómo llegaste a este campo de investigación? Bueno, pues la primera vez que conocí el grupo de Ingeniería Biomédica fue en mi último año de carrera, en el 2014. En ese momento yo estaba buscando una empresa o un grupo de investigación para realizar el trabajo fin de grado y también para realizar las prácticas en empresa, por supuesto, y vi que ofertaban un puesto para desarrollar un sistema BCI para un control del navegador web, de un navegador web, ¿no? Entonces yo, claro, en ese momento no tenía ni idea de lo que era un sistema BCI, así que me puse a buscar información y la verdad es que me quedé fascinado con lo que se puede conseguir, ¿no? Con la mente, por así decirlo. Siempre he sido una persona muy curiosa y siempre me ha llamado mucho la atención cómo funcionan las cosas, cómo funcionan el mundo desde una perspectiva sobre todo científica. Entonces me llamó mucho la atención que se pudiesen controlar dispositivos con las ondas cerebrales. Y además, bueno, en ese momento, y de hecho hoy en día también, no se conoce mucho cómo funciona el cerebro, así que también fue un campo, fue un incentivo más para mí adentrarme en este campo en el que todavía quedan cosas por descubrir, por así decirlo. Así que nada, postulé, me cogieron y bueno, después de realizar el trabajo fin de grado, ya tenía claro que quería hacer un doctorado en el tema, así que estudié el máster de investigación, como bien has dicho, y evalué mi sistema, el sistema de BCI para controlar un navegador web con personas con esclerosis múltiple. Y bueno, posteriormente realicé el doctorado a los 5 años siguientes en el desarrollo de sistemas BCI, tanto en el ámbito del procesado matemático de señal como también en el desarrollo de aplicaciones de asistencia. Y bueno, a grandes rasgos, este sería mi historia, ¿no? Dentro del campo de investigación de los sistemas BCI. Como dices, tu investigación está centrada en el diseño y desarrollo de sistemas BCI, que significa Brain Computer Interface. ¿Nos puedes explicar en primer lugar qué es, en qué consiste un BCI y cuáles son las aplicaciones prácticas que tienen en general? Bueno, un sistema BCI es una tecnología que permite crear un puente de comunicación entre nuestros cerebros y el entorno más inmediato sin utilizar los mecanismos normales de nervios o músculos, ¿no? Periféricos. En otras palabras, es un sistema que permite controlar aplicaciones o dispositivos utilizando únicamente las ondas cerebrales del usuario. Si nos ponemos quisquillosos, también existe una definición un poco más completa que también nos da un poco la idea sobre qué posibles aplicaciones podemos tener con los sistemas BCI, que sería la siguiente. Un sistema BCI también se puede definir como un dispositivo que mide la actividad cerebral del sistema nervioso central y la convierte en una señal artificial que es capaz de reemplazar, es capaz de rehabilitar, de mejorar o de complementar esta actividad creando interacciones entre este sistema nervioso central y el entorno. La aplicación más inmediata, por tanto, y la que típicamente ha surgido en los sistemas BCI sería la de intentar mejorar la calidad de vida de personas que sufren graves discapacidades, de hecho graves discapacidades motoras sobre todo.
En este caso se buscaría reemplazar una función perdida mediante el sistema BCI para, por ejemplo, controlar una silla de ruedas, controlar el navegador, como mencioné antes, controlar un sistema móvil, escribir, etcétera, ¿no? No obstante, en los últimos años también se han empezado a utilizar los sistemas BCI en otros ámbitos, como por ejemplo uno que está muy en boga actualmente sería la rehabilitación de ictus, de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular y que tienen una mano parética, porque los sistemas BCI se han demostrado que son capaces de generar neuroplasticidad en la zona afectada. También podemos encontrar distintas aplicaciones fuera del ámbito de la discapacidad, por ejemplo, detectar la somnolencia al volante, la fatiga también, en temas de neuromarketing o en clínicas de neurofeedback también. ¿Todas estas aplicaciones se encuentran ya disponibles o son más bien líneas de investigación? Bueno, depende de la aplicación en concreto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la rehabilitación de ictus, que es lo que he mencionado, la primera línea fuera de la discapacidad, ¿no?, tradicional, esa es una línea muy avanzada, la verdad. En los últimos años ya se ha demostrado que eso es factible. De hecho, existen ya equipos comerciales. Se me viene a la mente Recoverix, de la empresa Gitec, una empresa austriaca, que vende su equipo BCI para distintas clínicas de neurorehabilitación para precisamente eso, la rehabilitación de ictus. En el tema del neuromarketing y el neurofeedback, bueno, es una línea que realmente sí que tiene algunas aplicaciones comerciales dentro de distintas empresas, distintas clínicas de psicología, pero es algo bastante residual. Y con respecto al tema de la discapacidad, que es el que más nos importa aquí, los sistemas BCI sí que están relegados sobre todo al campo de la investigación todavía. Son equipos que actualmente no ofrecen los suficientes incentivos como para ser comercialmente interesantes, en su forma actual al menos, y están relegados, pues eso, como digo, sobre todo al campo de la investigación. Muy bien, y volviendo a cómo funciona un sistema BCI, has dicho que recoge la actividad cerebral del usuario, ¿no? ¿Y cómo se puede recoger, cómo podemos monitorizar esa actividad? Bueno, pues antes de nada hay que entender que podemos recoger 3 tipos de actividades cerebrales, ¿vale? Realmente no todos ellos son prácticos, pero viene bien conocerlo. Por un lado tenemos la actividad metabólica. La actividad metabólica quiere decir que cuando las neuronas de una zona concreta se activan, necesitan más energía. Y esa energía el cuerpo se la provee en forma de glucosa, en forma de oxígeno. Es decir, al cabo de un tiempo en esa zona se genera un torrente sanguíneo, se incrementa el flujo sanguíneo, ¿no?, por así decirlo, de la zona, y tenemos distintas métricas que nos permiten recoger ese cambio de actividad, entre las cuales pues, encontraríamos la tomografía por emisión de positrones, PET, la imagen de resonancia magnética funcional, fMRI, y la espectroscopía de infrarrojo cercano, fNIRS. Pero aquí llegan los problemas. En el caso del PET, por ejemplo, es una técnica invasiva porque tendríamos que inyectar a los usuarios unos radiotrazadores y además los estaríamos exponiendo a radiación ionizante, así que normalmente no se ha utilizado. El tema de la MRI, bueno, como todos sabréis, la MRI tiene un equipamiento muy costoso, muy voluminoso, como podemos ver en los hospitales, y tampoco sería nada práctico. Así que nos quedaríamos con el NIRS. El NIRS es una métrica que sí que se ha usado algunas veces en sistemas Brain Computer Interface, pero tiene una limitación muy importante, y es que estos cambios metabólicos son lentos. El cerebro o el cuerpo tarda tiempo en incrementar ese flujo de sangre, 1 o 2 segundos. Entonces, el sistema BCI que podríamos desarrollar con este sistema sería demasiado lento, en mi opinión. Luego tendríamos la opción de recoger la actividad magnética del cerebro con un magnetoencefalograma. El problema que tenemos aquí es que la actividad magnética es prácticamente residual, es muy pequeñita. Entonces necesitamos una habitación aislada eléctricamente, necesitamos un superconductor a unas temperaturas muy bajas y al final es algo que no es nada portátil, o sea, no es portable, no es práctico, ¿no? Entonces finalmente nos quedan los métodos que registran la actividad bioeléctrica del cerebro, que es en los que nos vamos a centrar principalmente aquí. Y aquí tenemos 3 opciones principales según la precisión de esa medida, ¿no?, por así decirlo.
Tendríamos el primero, que sería el estereoelectroencefalograma, que se basa en colocar una serie de agujas atravesando el córtex, es decir, es un método totalmente invasivo, pero la ventaja que tenemos aquí es que la resolución espacial es excelente. Podemos recoger actividad de neuronas individuales o de potenciales de campo cercano, un conjunto de neuronas muy reducido. Tenemos una precisión muy buena. Posteriormente tendríamos el electrocorticograma, que en este caso se basa en colocar una malla de electrodos sobre el córtex. He dicho córtex y no cuero cabelludo porque también es una métrica invasiva. Aquí cada electrodo estaría recogiendo la señal aproximada de una macrocolumna neuronal, así que sigue siendo muy exacto. Pero bueno, normalmente los pacientes no están dispuestos a pasar por una cirugía, ¿no? por un método que sea invasivo. Así que al final la única opción práctica para la mayor parte de los usuarios sería usar el electroencefalograma o EEG. El EEG se basa en colocar una serie de electrodos sobre el cuero cabelludo del usuario, ¿no? Y colocar también una pequeña cantidad de gel normalmente entre el electrodo y el cuero cabelludo para recoger la señal que llega hasta ahí. Pero claro, la señal que se ha generado en el córtex tiene que atravesar todos estos tejidos, tiene que atravesar también el cráneo, ¿no? Entonces, en esa travesía que sufre la señal, al final realmente lo que estamos recogiendo en un solo electrodo de G es la actividad conjunta de millones de neuronas, no solo de una. Estamos recogiendo la actividad conjunta de millones de neuronas que están transmitiendo síncrona o asíncronamente. Aproximadamente cada electrodo recibe una señal de unos 10 centímetros cúbicos, así que sería un tamaño bastante grande en comparación con el córtex. Este sería el punto negativo del EEG, la resolución espacial, pero tendríamos una excelente resolución temporal, no como en el NIRS. En este caso podemos detectar cambios muy rápidos, cambios totalmente instantáneos del estado cerebral que pueden ocurrir entre 1 o 2 milisegundos. Estos cambios seguramente serían lo que para el común de los mortales que no sabemos de este tema, cuando estamos en el hospital haciendo un electro, nosotros o con algún familiar, serían esas rayitas que vemos que se producen, que van arriba y abajo, ¿no? Que es un lenguaje desconocido para la mayoría de nosotros, pero con eso os manejáis vosotros, ¿no? Sí, en esencia sí. Realmente esas curvas que vemos, cuando la amplitud de esas curvas es muy alta, eso quiere decir que todas esas millones de neuronas o miles de neuronas de las que estoy hablando están emitiendo síncronamente, están emitiendo a la vez, se han puesto de acuerdo para emitir todas una descarga eléctrica, ¿no? Cuando esas señales que estamos viendo en el hospital son más bajitas, más pequeñitas, hay ruido, por así decirlo, es porque las neuronas están totalmente desincronizadas entre sí, cada una iría a su bola. Entonces lo que hacemos nosotros es recoger esa señal y procesarla para intentar decodificar, sacar información de esa señal que nos pueda ser realmente útil para controlar aplicaciones. Pero no es tan fácil porque no se ve a simple vista. Es decir, nosotros cuando nos colocamos un EEG podemos ver cambios muy fuertes, como por ejemplo, si hacemos un movimiento muy brusco con la mandíbula, se colaría esta actividad residual, que sería actividad mioeléctrica al final para controlar los músculos. Hay personas que se le puede llegar a ver el corazón, si parpadeamos también se ve. Ese tipo de cosas se ven, pero la información que realmente significa algo para nosotros está oculta dentro del EEG y nuestro trabajo es precisamente decodificarla, sacarla y utilizarla para un objetivo final. Y aparte de la pantalla, obviamente también hace falta una especie de gorrito. Ya has hablado antes de los electrodos y bueno, y me imagino que hay distintos tipos y que se tiene que colocar de una manera especial, y creo que también hay un líquido, ¿no?, que ayuda a algo. Sí. ¿Cómo es este trabajo? Y sobre todo en vuestro caso, ¿no?, que no sois, no hacéis solamente esto en el hospital todos los días, sino que es un medio para la investigación. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, realmente nosotros en el hospital no lo usamos porque como no somos clínicos, pero
pero las aplicaciones del hospital y las que hacemos nosotros son completamente distintas, pero tienes razón, existen diversos tipos de equipos de eje y se pueden clasificar de muchas maneras. La primera que se me viene a la mente sería clasificarlos con respecto a los electrodos, ¿no? Electrodos pasivos versus electrodos activos. Los electrodos pasivos son los tradicionales, los de toda la vida. Son simplemente un disco de metal, ¿no? Entonces, bueno, los equipos que están formados por electrodos pasivos tardan mucho en colocarse. Es necesario, como bien has dicho, normalmente colocar una pequeña cantidad de gel entre el electrodo y el cuero cabelludo para reducir lo que se conoce como impedancia del cráneo, para poder adquirir la señal con una calidad suficiente y que no sea simplemente ruido, ¿no? Entonces, con los equipos pasivos, pues bueno, hay que dedicar más esfuerzos a colocar el casco, el gorro, también hay que colocar gel, muchas veces hay que raspar un poco el cuero cabelludo sin hacer daño al usuario, pero es algo más tedioso, son más abrasivos. Y recientemente, bueno, recientemente no, en los últimos años ya se han desarrollado sobre todo sistemas BCI activos. Son electrodos que, aparte de contener el pequeño disco de metal, tienen un pequeño preamplificador que ayuda a adquirir la señal de una forma más sencilla. Entonces requieren menos cantidad de gel y se colocan mucho más rápido. Yo en la práctica el sistema que suelo colocar, que suele tener unos 8 electrodos, tardo 5 minutos en colocarlo, nada más, así que son bastante rápidos. Luego también podríamos diferenciar entre equipos que tienen electrodos húmedos y electrodos secos. Los húmedos son los que se basan en colocar agua salina o gel electrofisiológico, que es lo más habitual para favorecer esa adquisición de la señal, pero también se están empezando a desarrollar equipos con electrodos secos que no requieren aplicar este gel, que es lo más incómodo al final para el usuario. Aunque la verdad es que por ahora las precisiones que se obtienen son bastante inferiores, así que yo por ahora no recomendaría su uso. Luego, atendiendo al equipo EG, también podemos hablar sobre su portabilidad. Tradicionalmente los equipos, tengo aquí alguno, estos equipos normalmente estaban llenos de cables y en este caso solo tengo 8 electrodos colocados. Si tuviese 64, imagínate. Actualmente se están desarrollando sobre todo equipos más portables, como este que tengo aquí. Este equipo es totalmente inalámbrico, tiene una pequeña petaquita aquí que envía la señal de forma inalámbrica mediante Bluetooth y, como veis, solo tiene cables en la parte del gorro, pero no hay ningún cable, bueno, este sería la referencia, no hay ningún cable que lo conecte a ningún amplificador, ¿no? Y bueno, con respecto a cómo se coloca, ya que tengo el casco en la mano, pues te lo explico. Antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que los electrodos que queremos utilizar están colocados apropiadamente. Digo esto porque, dependiendo del sistema BCI que vayamos a usar, colocaremos los electrodos en una zona del cerebro o en otra, ¿no? Dependiendo de la señal de control. Como podéis ver, bueno, no sé si se ve bien, pero todos los cascos están formados por una serie de agujeros que están etiquetados con una letra y un número normalmente. La letra quiere decir la posición con respecto a los lóbulos, por ejemplo, la F sería del lóbulo frontal, la P del lóbulo parietal, la O del occipital, las T de los temporales, y los números determinan la posición. A la izquierda, es decir, en el hemisferio izquierdo serían los números impares, hemisferio derecho números pares, y la línea central se colocaría con una Z, ¿no? Entonces, posteriormente, una vez que estamos seguros de que los electrodos están bien colocados, colocaríamos la referencia. Esto normalmente no se habla de ello, pero es un pequeño electrodo, que si lo veis es realmente una pinza, que se suele colocar en el lóbulo de la oreja. Posteriormente colocaríamos el gel. Como ya he dicho, normalmente utilizamos una jeringuilla, tiene que ser Roma para no hacer daño al usuario, y se colocaría una pequeña cantidad de gel en cada uno de los electrodos para poder recibir la señal. Y listo, eso sería toda la preparación, ¿no? Surge muchas veces la duda de si un usuario puede colocárselo a sí mismo, este equipo. Por norma general, si es un equipo con electrodos con gel húmedo, yo diría que no. Siempre necesita un supervisor que le coloque el gorro, que le coloque el gel apropiadamente. Desconozco si es posible que puedan usar equipos secos, como he mencionado antes, pero bueno, ya dije, la precisión suele ser bastante inferior. Bueno, pues ya una vez puesto en la cabeza y en la oreja,
¿qué hacemos? Bueno, hemos visto, no necesariamente se enchufa porque hay una petaca, ¿no?, que se conecta vía Bluetooth. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo vamos a adivinar o cómo va a adivinar ese BCI cuáles son las intenciones del usuario o en el tema que nos ocupa, qué está pensando o qué quiere comunicar una persona? Bueno, realmente esa pregunta es la mayor preocupación que tenemos los ingenieros a la hora de diseñar un sistema BCI. Muchas veces yo cuando explico lo que es un sistema BCI, mucha gente se piensa que podemos leerles el pensamiento, que están pensando en una casa y el sistema BCI tiene que decir, está pensando en una casa, ya está. Bueno, desgraciadamente, ojalá fuese así, pero desgraciadamente no podemos hacer eso, las cosas no funcionan así. Los pensamientos involucran un proceso muy complejo que involucra multitud de neuronas interconectadas entre distintos lóbulos, redes neuronales muy, muy amplias. Y bueno, como ya hemos visto, el EEG tiene una clara limitación a la hora de la resolución espacial, así que somos totalmente incapaces de saber lo que está pensando una persona solamente con el EEG. Entonces, por esa razón, los sistemas Brain Computing Interface necesitan provocar una serie de cambios que sí que sean medibles dentro del EEG, que sí que podamos detectar, ¿no? Estos cambios se provocan mediante distintos paradigmas, mediante distintas tareas. Es lo que se conoce con el nombre de señales de control. Dentro de las señales de control, que es un mundo, existe multitud de ellas, podríamos dividirlas como señales de control endógenas y señales de control exógenas. Empezando por las endógenas se producen cuando el usuario aprende por sí mismo a autorregular su propia actividad cerebral. Es decir, requiere de un entrenamiento por parte del usuario para que sea capaz de modificar su propia actividad cerebral en distintas zonas, ¿no?, en distintos lóbulos. Entre ellas destacaríamos los ritmos sensoromotores. Esto se basa en que, por ejemplo, yo cuando me imagino el movimiento de la mano derecha, no es necesario que realice un movimiento con la mano derecha, simplemente con imaginarme apropiadamente el movimiento de la mano derecha, yo genero una actividad en el hemisferio izquierdo. Cuando me imagino el movimiento de la mano izquierda, genero otra actividad contralateral en el hemisferio derecho. Entonces, podríamos diseñar un sistema BCI que determinase cuándo el usuario se está imaginando una cosa, cuándo un usuario se está imaginando otra. Ese sería un ejemplo de señal de control, en este caso binaria. Y bueno, evidentemente los ritmos sensoromotores no se suelen usar para aplicaciones de comunicación, porque hacer selecciones binarias todo el rato haría que el sistema fuese muy lento, o demasiado lento. Estos ritmos normalmente se utilizan en rehabilitación de ictus, por ejemplo. Las señales exógenas, por otra parte, es justo lo contrario. Son respuestas naturales del cerebro ante estímulos externos. Y a priori todo el mundo puede emplearlas. No es lo mismo que las señales endógenas, donde, como ya he dicho, al requerir un entrenamiento hay personas que no son capaces de controlarlas nunca. Personas que necesitan 1 hora, 2 horas, incluso meses. Las señales exógenas no. Todos, a priori, somos capaces de generarlas, porque son respuestas naturales del cerebro. Entre ellas encontraríamos, por ejemplo, los potenciales evocados visuales. Si ahora mismo nos fijamos en un punto que esté parpadeando a una frecuencia constante, en nuestro EEG se genera una sinusoide a la misma frecuencia y esa frecuencia la podemos detectar y podemos saber que el usuario está prestando atención a este parpadeo. Se nos podría ocurrir, por ejemplo, poner una matriz de comandos o una matriz de letras y de números para que el usuario escriba, y cada letra y cada número tiene una frecuencia distinta. Entonces, si el usuario se fija en ese comando, podríamos detectar esa frecuencia que se está colando en su EEG y decir, está mirando en ese punto, ¿no? Tenemos también más señales exógenas, como por ejemplo los potenciales relacionados con eventos o también los potenciales visuales modulados por código. Realmente la ventaja de estas señales exógenas es que, al ser respuestas naturales, pues no necesitan ningún tipo de entrenamiento, simplemente una pequeña calibración, ¿no?, del sistema. Y esto sería en esencia lo que utilizamos nosotros para determinar las intenciones del usuario. Ya has mencionado bueno, alguna serie de letras o palabras que en un momento dado pues aparecen en una pantalla y se van a iluminar, o va a haber unas señales luminosas. Entonces, estás diciendo que estos sistemas pueden aportar algo
ahora nos dirás en qué medida y en qué punto estamos, pero algo a la rehabilitación del lenguaje o a la comunicación humana, ¿no? Oral, por ejemplo, produciendo pues palabras mediante un ordenador que a su vez pues, tuviera una salida de voz o un lector de pantalla y así pues ayudar un poco a lo que se conoce como sistemas alternativos de la comunicación. Entonces la pregunta sería, ¿qué pueden aportar estos sistemas a esta rehabilitación del lenguaje? En este ámbito concreto del lenguaje que se ha hecho hasta ahora, no solamente quizás en tu grupo, sino en general, que tú conozcas en la investigación internacional. Y en este aspecto en concreto estaríamos al principio de algo que puede tener buen recorrido o ya se trata de una línea más o menos madura y ya se sabe se puede llegar hasta aquí y no se puede avanzar más. Bueno, hasta donde yo sé, rehabilitación del lenguaje como tal, en el sentido estricto de la palabra rehabilitación, no se ha aplicado en BCI. Lo que sí que se ha hecho es crear distintos deletreadores BCI que permitan seleccionar letras, comandos, palabras, etcétera, ¿no? Entonces, nos estaríamos refiriendo más sobre todo a la parte de reemplazar una función perdida, que sería el lenguaje, y sustituirla por otra, que sería el BCI, pero no rehabilitarla como tal. Al menos yo no conozco estudios BCI que se hayan dedicado con ese objetivo, vamos. Quizás la pregunta, en lugar de utilizar rehabilitación del lenguaje, deberíamos usar simplemente como mecanismo alternativo al habla, ¿no? Que al final Sí. tengas un producto que te ayude a tener un sistema alternativo a tu voz natural, ¿no? Eso es, sí. Es exactamente eso. Los sistemas BCI en este caso pueden reemplazarlo, el sistema, el lenguaje, pero no pueden rehabilitarlo. Al menos yo no conozco ningún estudio que lo haya hecho. Quizás en un futuro se pueda orientar algo. Deletreadores BCI, como decía, hay muchos y de muchísimos tipos. Existen deletreadores que simplemente muestran una tabla con números y letras que puede seleccionar el usuario mediante una fijación de la vista en ese punto. También se han desarrollado deletreadores con diccionarios Ngram para sustituir o para sugerir más bien palabras frecuentes y que la selección sea mucho más rápida. Otros estudios también optan por incluir distintos comandos que sirven para controlar distintas aplicaciones. Y bueno, en general hay muchísimos estudios que se han dedicado a eso. Lamentablemente, la mayor parte de estos estudios, o un gran número de estos estudios en la literatura científica, no se han evaluado con poblaciones de usuarios reales. Normalmente se evalúan solo con sujetos sanos, sujetos de control, lo cual no permite generalizarlos luego a un entorno práctico real, por así decirlo. Nosotros siempre hemos tenido esto en cuenta, hemos tratado de tenerlo en cuenta en el grupo y siempre hemos intentado validar nuestros sistemas con una población objetivo. Por ejemplo, hablando un poco de los proyectos que hemos realizado con respecto a esto del tema de la comunicación y del control de aplicaciones, pues en el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo, de León, hemos evaluado un conjunto de 3 proyectos. Inicialmente, un proyecto para controlar un sistema domótico. Los usuarios podían controlar mediante una señal exógena, encender, apagar la tele, encender, apagar las luces, utilizar el teléfono, marcar números, el aire acondicionado también se podía controlar, etc. También hemos evaluado el proyecto del navegador web del que te hablé anteriormente, para controlar pues eso, un navegador web libremente y también controlar las redes sociales de un smartphone en un teléfono móvil, ¿no? De todos estos lo hemos evaluado con una población de usuarios con diversas patologías. Esclerosis múltiple sería la más frecuente, pero también hemos tenido usuarios con parálisis cerebral, con ataxias de Friedreich, con distrofias musculares, con accidentes cerebrovasculares, una población bastante heterogénea. Y bueno, de media obtuvieron unas precisiones en los sujetos sanos de control de por encima del 90% todos, y los sujetos con discapacidad por encima del 80%. Depende ya de cada usuario, depende mucho porque cada usuario es un mundo al final. Y bueno, alcanzaba más o menos una velocidad aproximada de 2 comandos por minuto. Más centrado sobre todo en el tema de la comunicación sería un proyecto que hemos desarrollado, que estamos desarrollando más bien en Aspace Salamanca, que se tituló Spellbrain.
En este caso es un sistema BCI que está específicamente orientado como un sistema de comunicación alternativa y aumentativa para los usuarios del centro, ¿no? Entonces permite que los supervisores creen una serie de plafones de comunicación en la que se incluyen distintos pictogramas. Cada uno de los pictogramas, pues, bueno, tiene un fondo distinto, de un color distinto, según sea, pues, una expresión, un gesto, una necesidad, etcétera, y permite que los usuarios, de una forma totalmente portátil, porque se ha realizado en una tablet, puedan construir frases y leerlas a viva voz, que es lo interesante. Hasta ahora solo disponemos de resultados cuantificables, es decir, medidos de sujetos sanos con este sistema y alcanzar una precisión de más del 90% con una tasa de velocidad de 8 comandos por minuto, que es superior a las que habíamos alcanzado en el CRE de León. Y bueno, en principio, con respecto a la madurez de la idea, que creo que me lo habías preguntado, pues podemos decir que los sistemas BCI llevan 20 años ya con nosotros, pero realmente aún no han alcanzado la fiabilidad suficiente como para que sea una tecnología comercialmente interesante en su forma actual. Es lo que se suele llamar una tecnología huérfana, una tecnología que todavía requiere de ese impulso, ya sea por parte de la labor investigadora, para aumentar esa fiabilidad, ¿no? Y que funcione para todo el mundo de una manera sencilla y barata, ¿no? Para la gente. La verdad es que efectivamente, como has mencionado, una de las cosas que nos llamó la atención viendo las investigaciones del grupo, las tuyas en particular, era que estos proyectos habían sido validados y testados con usuarios finales, ¿no? Y en concreto has mencionado este proyecto, Spellbrain, que habéis hecho con usuarios con parálisis cerebral de Aspace Salamanca. Y bueno, viendo los trabajos, tengo la sensación de que es necesario entender una palabra o un término que se repite mucho, ¿no? Que es ERP, que creo que viene del inglés, Event Related Potentials, ¿no? ¿Qué son estos potenciales relacionados con eventos, estos ERP? Sí, los ERPs son un tipo de señal de control de las que he mencionado antes, concretamente una señal de control exógena. Un ERP es esencialmente una respuesta promediada del cerebro ante un estímulo externo, ya sea un estímulo visual, ya sea un estímulo auditivo, un estímulo sensorial que esté relacionado con una tarea que nosotros tenemos que realizar. Concretamente, en el proyecto de Aspace, el proyecto Spellbrain, nos estamos fijando sobre todo en una componente del ERP que se conoce con el nombre de potencial P300, que no es más que la respuesta natural del cerebro ante un estímulo inesperado para el usuario. Y se produce unos 300 milisegundos después de que se haya producido este estímulo, ¿no? Podríamos ver una pequeña onda, una deflexión positiva, que se suele decir. Podríamos imaginarnos una tabla o una matriz, un plafón, como queramos decirlo, de comandos, como este que tenemos aquí, que de hecho sería de la aplicación de Spellbrain, ¿no? Entonces, estos comandos, las filas y las columnas, se iluminarían de una forma totalmente aleatoria y el usuario no sería capaz de distinguir cuándo se va a iluminar cada una de las filas ni cada una de las columnas, ¿no? Entonces, el usuario tendría que prestar atención al comando que quiere seleccionar, por ejemplo, este de aquí, y cada vez que la fila y la columna que contienen ese comando se iluminen, el usuario recibirá un estímulo visual. En cambio, cuando se iluminen otras filas y otros comandos y otras columnas que no contienen ese comando, el usuario no recibirá el mismo estímulo visual, recibirá un estímulo periférico, ¿no? Entonces, cuando recibimos estos estímulos visuales inesperados, generamos esta componente P300. El sistema lo único que tiene que hacer es determinar para todas las filas qué fila contiene el P300 y para todas las columnas qué columna contiene el P300. Una vez determina qué fila y qué columna contienen ese potencial, pues en la intersección encontraríamos el comando que sería más probable para el sistema que el usuario quiera seleccionar, ¿no? He simplificado un poco el procedimiento, pero en esencia es así. No es tan fácil detectar estos potenciales. Nosotros tenemos que aplicar complejos modelos matemáticos para poder determinarlo. No se pueden ver a simple vista, pero bueno,
simplificado, ese sería el procedimiento. Sí. Y una pregunta, si son los estímulos visuales los que se convierten en potenciales, ¿eso implica que nuestra mirada tiene que estar bien? ¿Tenemos que ser capaces de tener pues, la precisión, la agudeza visual suficiente? Es decir, ¿habéis comprobado esa correspondencia entre esa calidad, la agudeza, precisión visual y el funcionamiento de este sistema? Lo digo porque hay una serie de usuarios que no pueden usar eye trackers o que no les funcionan tan bien los eye trackers para la señalización ocular en comunicación aumentativa, ¿no? Sabes que hay muchos usuarios que se comunican accediendo a ese teclado que tú decías, ¿no? A ese deletreo con un eye tracker, y es porque no tienen buena agudeza visual o precisión o les cuesta. ¿Podría ser esto una solución? Bueno, realmente este tipo de sistemas BCI que he explicado, los sistemas BCI basados en potenciales visuales, sí que requieren que el usuario sea capaz al menos de fijar la mirada en un punto concreto. Eso es cierto. No hemos estudiado la correspondencia entre la agudeza visual y el rendimiento del sistema, aunque alguna vez he tenido que colocar el gorro en distintas demostraciones a gente que es miope y se han quitado las gafas por el experimento porque se encontraban más cómodos y han podido realizarlo sin ningún tipo de problema. Así que yo me imagino que en este caso dependerá, en el caso de los miopes dependería de las dioptrías. Si tú eres capaz de ver, de diferenciar los estímulos y que no se solapen, que no estén demasiado borrosos, pues en principio el sistema debería funcionar. Realmente estudiar lo de la agudeza visual sería un estudio bastante interesante. No sé si se habrá hecho en la literatura, al menos yo no conozco ningún estudio. Y bueno, quería mencionar aquí que si un usuario no puede controlar un sistema BCI basado en potenciales visuales por la vista, también existen potenciales P300 auditivos y sensoriales. Es verdad que las precisiones suelen ser un poquito inferiores, pero se podría llegar a controlar. Y bueno, con respecto a este tema, en la literatura también se han propuesto distintas variaciones del típico paradigma de las filas y las columnas que acabo de mostrar. Paradigmas, por ejemplo, que están centrados en la atención covert, que llaman ellos, que es que simplemente los usuarios tienen que ser capaces, sobre todo para usuarios que no son capaces de fijar la mirada en distintos puntos. Miran al centro o donde puedan y los estímulos aparecen en el campo periférico visual y a través de esas iluminaciones también se puede llegar a controlar el sistema. Es cierto, obviamente, que la precisión va a disminuir, pero bueno, yo no lo recomendaría, pero podría ser una alternativa. Y con respecto a los eye trackers que has mencionado, por norma general, son más rápidos que los sistemas BCI basados en P300, por norma general. También es verdad que, como bien has comentado, hay que tener en cuenta que algunos eye trackers tienen problemas en personas también que incluso tienen gafas o pueden tener lentillas, algunos colores de la pupila. Si la iluminación de la habitación no es lo suficientemente buena, también pueden tener algún tipo de problema. Entonces, en esos casos particulares, el sistema BCI sí que supondría una ventaja. Y aún así, me he referido específicamente a los sistemas BCI basados en P300, que es el ejemplo que acabo de poner. Pero, por ejemplo, los sistemas BCI basados en los potenciales evocados visuales de estado estable, los de las frecuencias constantes, se ha demostrado varias veces que la precisión es comparable, muchas veces, e incluso actualmente se está desarrollando una nueva señal de control. Bueno, no es que se esté desarrollando, sino que se está empezando a investigar. Son los potenciales evocados visuales modulados por código. Y ya existen varios estudios en la literatura científica que lo han comparado específicamente con eye trackers y han visto que estos sistemas han alcanzado esas precisiones, incluso las han superado y a unas velocidades más rápidas incluso. Así que, bueno, yo creo que en un futuro cercano los sistemas BCI podrán competir con los eye trackers en este sentido y podrán complementarlos, ¿no? Para todos esos usuarios que no los pueden controlar. Y hablabas también de los potenciales auditivos. ¿Cómo funcionaría si una persona quisiera utilizarlos para decir una palabra, para deletrear o para elegir entre diferentes opciones? ¿Sería un barrido auditivo? ¿Estaríamos todo el tiempo escuchando palabras y cuando escuchamos la que queremos decir, entonces se produciría
la señal? Bueno, yo realmente no estoy muy puesto en el tema de estímulos auditivos porque nunca los he implementado, pero una opción podría ser perfectamente la que me comentas. Sí, sí, lo importante de los potenciales P300 auditivos, la importancia la tiene el paradigma Oz-Boll, bueno, se conoce con ese nombre, que es que sea infrecuente para el usuario el estímulo. Entonces, como bien has dicho, si ahora mismo no sería un sistema muy práctico ahora que lo pienso, pero se podría utilizar. Si ahora mismo hay distintos tonos graves, ¿no? Pum, 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 y de repente aparece una palabra que es hola y es justo la palabra que quiere seleccionar el usuario, o aparece hola entre muchas otras palabras que no quiere seleccionar, cada vez que reciba el estímulo auditivo que es el que busca, se estará generando un P300. Entonces, al final podríamos llegar a controlar este sistema de esa manera, sí. Probablemente haya aproximaciones mejor pensadas, pero como te digo, yo como nunca me he metido en el tema, no te sabría decir algo que sea más eficiente, pero sí que podría ser una perfecta solución. También he escuchado que habéis desarrollado los primeros sistemas BCI asíncronos. ¿Qué significa que estos sistemas pueden ser síncronos o asíncronos? Bueno, realmente no somos pioneros en este tema, pero es cierto que en nuestro grupo le hemos dado una importancia especial a esta característica. La sincronía tiene que ver con la utilidad práctica y real de un sistema, ¿no? Los sistemas BCI inherentemente son síncronos si no se realiza ninguna etapa a propósito para generar esa asincronía. Es decir, nosotros, si ponemos el ejemplo anterior de la matriz, somos capaces de determinar dónde está mirando el usuario, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el usuario pasa de estar fijándose a la estimulación y de repente se gira y se pone a leer el periódico? El sistema no es capaz de determinar dónde está prestando atención el usuario. El sistema dirá, bueno, con mayor probabilidad creo que ha seleccionado este comando, aunque el usuario no esté prestando atención en absoluto a la matriz de estimulación. Pero el sistema, como no lo sabe, emitirá una salida, ¿no? Eso sería un sistema síncrono. Bueno, como podemos comprobar, un sistema síncrono no tiene ningún tipo de cabida en un entorno real, ¿no? Si nos ponemos el ejemplo del navegador web, en ocasiones el usuario querrá buscar distintas páginas web, ¿no? Que sería lo normal, la parte síncrona, pero en algún momento querrá leer esas páginas web, o querrá leer un periódico digital, o querrá ver un vídeo, ¿no? Entonces, un sistema síncrono es un BCI que, aparte de determinar dónde está mirando el usuario, cuál es su intención, también determina y monitoriza su atención a la matriz de estímulos. Si el BCI asíncrono determina que no está mirando, no está prestando la suficiente atención, simplemente no envía nada. En mi tesis doctoral, sobre todo, traté bastante este tema y realicé un análisis bastante crítico en la literatura científica porque en la mayor parte de estudios proveen sistemas BCI síncronos, pero no los proveen con una etapa de asincronía, lo cual puede tener cierto interés académico, pero no puede tener un interés real en absoluto. También has mencionado que los resultados obtenidos con el proyecto de Aspas de Salamanca fueron satisfactorios. ¿Qué significa para vosotros que fueron satisfactorios? ¿En qué medida se confirmaron los objetivos o las hipótesis de las que partíais? Bueno, realmente el proyecto Spellbrain se evaluó con sujetos sanos y de ahí los resultados fueron satisfactorios, eso quería decir, con usuarios con grave discapacidad del centro adultos. También funcionó correctamente, se alcanzaron precisiones muy altas, en torno al 90%, como ya dije antes, pero todavía no tenemos resultados sobre la población objetivo real del proyecto, que en un principio siempre había estado diseñado para los niños del centro, porque el centro tiene muchos niños pequeños con parálisis cerebral y el objetivo era integrarlo en su terapia habitual, en su día a día. Realmente ese aspecto es el que se está evaluando ahora mismo. Ahora mismo los terapeutas de Aspace están intentando evaluar el sistema con los niños del centro. El problema es que es un reto muy grande
el que están tratando de superar ahora mismo, porque es necesario un gran esfuerzo por su parte para que los niños presten la suficiente atención a los estímulos visuales y no se distraigan. Aquí lo más importante de este sistema, aunque sea una señal exógena, requiere que el usuario sea capaz de entender la tarea, que el usuario sea capaz de fijar la mirada bien en un punto concreto, aunque sea durante la calibración, para que el sistema pueda determinar cuáles son los patrones de cada persona, que son muy distintos entre todos nosotros. Entonces, están teniendo problemas, hasta donde yo sé, para hacerles entender a los niños más pequeños, los que ya tienen una edad, ahí no habría ningún problema, pero los niños pequeños, al fin y al cabo son niños, los niños se distraen con mucha facilidad y es muy difícil que presten atención seguido a un punto, ¿no? Y como tampoco son capaces todavía de entender que si prestan atención a ese punto va a obtener un beneficio posterior, pues bueno, ese es el hándicap al que se están enfrentando. Y como digo, Spellbrain sí que se ha testeado con usuarios de mayor edad y bueno, precisamente como son conscientes de la tarea, pues los resultados fueron satisfactorios. Entonces, bueno, actualmente los terapeutas de Aspaz están realizando un gran esfuerzo y ojalá que lo consigan porque sería un hito a nivel internacional. No existe ningún estudio, ninguno, que haya sido evaluado con niños, con adultos es otra cosa, pero con niños con parálisis cerebral. También entiendo que debe ser un poco tedioso ponerles el equipo cada vez que van a hacer un poco de entrenamiento, ¿no? Porque entiendo que cada vez que se hace el entrenamiento hay que poner el equipo, hay que poner los electrodos, hay que poner el gel. Sí, es tedioso, sobre todo para los niños. Yo al fin y al cabo yo no trabajo allí, no soy el que lo coloca todos los días, pero lo he visto y claro, para un niño es algo incómodo, les tienen que primero adecuar un poco, ¿no? El sistema. Al principio me parece que les ponían gorros húmedos para que se acostumbrasen a la sensación, porque al final es una sensación, no es incómodo, o sea, no es una sensación incómoda, pero a nadie le hace gracia que te manchen el pelo para colocar ahí gel, ¿sabes? Un poco raro, pero sí, la verdad es que la experiencia es que es muy complicado. Con niños, trabajar con niños es muy complicado. Además, también hay que tener en cuenta el tamaño de los gorros, que eso muchas veces no nos damos cuenta, pero los gorros normalmente tienen un tamaño pensado para personas adultas y cuando se lo intentamos poner a un niño de 4 años, pues claro, es que le sobra por todos los sitios. Entonces también hay que tener en cuenta eso y bueno, pero los terapeutas de Aspace tienen muchas ideas y lo están sobrellevando. Quizás será posible en el futuro tener algunos BCI que sean más pues secos y más cómodos y que, bueno, igual que ahora hay gafas de realidad virtual y antes no pensábamos que fuera posible, otro tipo de tecnología, no sé, o es ciencia ficción llegar a las neuronas sin ese contacto tan directo. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Si nos tiramos por la parte de intentar mejorar lo que son los sistemas BCI, el hardware, ¿no? Que es principalmente lo que tiene que mejorar, sí, bueno, durante los últimos años se han realizado realmente muchas mejoras. Si vemos los sistemas BCI de hace 10 años, bueno, no tienen nada que ver con los de ahora, realmente. Ahora, como ya he dicho, son portables, requieren menos gel, tienen electrodos activos, son más baratos, etc. Pero es cierto que, aunque se está intentando desarrollar esos electrodos secos de los que me hablabas, todavía es que no se consiguen precisiones lo suficientemente buenas. Y la razón es principalmente por el EEG. Es que si nos damos cuenta, las neuronas son muy pequeñas y la distancia en relación con el tamaño de una neurona, desde la fuente de donde se genera la actividad hasta donde lo recogemos, que es encima del cuero cabelludo, ha recorrido tanta distancia que es que esa señal nunca vamos a poder, con el EEG al menos, en mi opinión, yo creo que es ciencia ficción decir que podamos desde fuera saber exactamente lo que hace esta neurona de aquí. No, tendremos que o aprender a trabajar buscando cambios macroscópicos de muchas neuronas a la vez o intentar evolucionar a sistemas invasivos, sistemas que ya haga falta una operación quirúrgica y tratar de simplificar precisamente esta operación, que es, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Neuralink, que es la empresa esta de Elon Musk, que bueno, está recibiendo
mucho interés por los medios de comunicación últimamente. Y bueno, ellos dicen que están simplificando precisamente eso, la manera de colocar el chip ahí dentro y que no te pase nada, y que si te lo quitan no, tampoco te pase nada y demás. Entonces yo creo que tiraría más por ahí el avance. Sí. Y aparte de este tema que tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje, ¿podrían las personas con discapacidad usar estos sistemas para otro tipo de tareas que no tengan que ver con la comunicación, pues como controlar el entorno o la movilidad? Hablabas antes de un sitio web. Sí, realmente la funcionalidad que dotemos a cada comando es totalmente libre del programador, de quien realiza el software, por así decirlo. Lo importante es detectar las intenciones del usuario. Una vez se han detectado, lo que hagamos con esa salida es completamente libre. Existen muchos dispositivos orientados a controlar, por ejemplo, las sillas de ruedas de los propios usuarios, sistemas BCI para controlar el navegador web, como te he mencionado, control domótico, control de los smartphones, etc. Realmente lo que podamos hacer con esa salida depende de nuestra imaginación. Y en este sentido habéis trabajado también con una aplicación para que el usuario pueda manejar un teléfono móvil, ¿correcto? Sí, sí. Un compañero y yo desarrollamos una aplicación para controlar distintas aplicaciones de un teléfono móvil, de un smartphone de los de ahora, en concreto la cámara, la gestión de contactos, etcétera. Y lo evaluamos en el CRE, pero en el CRE evaluamos simplemente la funcionalidad de controlar redes sociales, para que los usuarios pudiesen expresarse por redes sociales, en concreto por Twitter, y también en Telegram, que sería una app de mensajería instantánea muy similar a WhatsApp, ¿no? Para que pudiesen enviar mensajes con el sistema BCI. Sí. Pero también escribirlos. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, para que lo entendamos, sin ningún tipo de acceso diferente, sin usar el cuerpo, solamente mirando a la mirando pantalla. A la pantalla. Habéis comprobado que podía, bueno, con el BCI puesto, con el GoFo puesto, perdón, podía llegar el usuario a escribir un mensaje de Twitter y enviarlo. Eso es, sí. Utilizábamos dos matrices de selección distintas. Lo que os explicaba antes de las filas y las columnas, eso sería una matriz, ¿no? Cuando tenemos tantísimos comandos porque queremos controlar un navegador, queremos controlar la aplicación de la cámara, de no sé qué, de no sé cuál, al final tenemos muchísimos comandos, ¿no? Y no caben en una pantalla. Pues eso lo solucionamos utilizando distintas matrices. Teníamos una matriz principal, que sería un menú, por así decirlo, y dentro de esa matriz principal habría otras matrices, ¿no? Entonces teníamos una matriz para navegar por las aplicaciones, y cuando el usuario quería escribir algo, un mensaje, por ejemplo, o un tweet, y enviarlo, cambiaba mirando a un comando, se cambiaba la matriz por una matriz más grande de teclado, con todos los símbolos, con todas las letras, todos los números, y podía escribir lo que desease y enviarlo, claro, por internet. Eso es. Muy bien, pues fascinante. Y bueno, hemos hablado un poco del futuro en general, pero en particular, en tu caso, ¿cómo continúan tus proyectos? No sé si tiene alguno de los proyectos que has mencionado, el proyecto Spellbrain o otros, si tienen continuidad. Sí, pues bueno, el proyecto Spellbrain realmente finalizó, pero se prorrogó y ahora se llama proyecto Brain Easy Talk, pero bueno, al final lo que se está haciendo es realizamos una serie de mejoras en la aplicación para que pudiesen seleccionar más pictogramas. Se pueden seleccionar ahora mismo 2.000 pictogramas, que no lo he dicho, que son bastantes, y eso, realizamos diversas mejoras en la aplicación y ahora se está evaluando, ¿no? Por parte de los profesionales de Aspace. Nosotros ahora mismo ya no estamos con ese tema, simplemente estamos al tanto de las dudas que puedan ir surgiendo y demás, pero ese proyecto actualmente no está entre lo que estamos haciendo justo ahora. Tenemos diversas líneas de investigación abiertas. Mis compañeros, cada uno tiene una línea de investigación, por así decirlo, y yo tengo otra. Un compañero mío, por ejemplo, está ahora dedicado al tema de la rehabilitación de ictus. Mencionado, vamos a realizar un proyecto con un hospital de aquí de Valladolid para intentar rehabilitar personas que han perdido la movilidad en la mano, en la muñeca.
Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy centrando mis esfuerzos en desarrollar estos sistemas que comenté antes de potenciales evocados visuales modulados por código, que son, en mi opinión, el futuro de los sistemas BCI no invasivos, por supuesto, sin tener que abrirle el cráneo a nadie. Y principalmente eso es en lo que estamos. Hay otra línea de investigación en la que me gustaría investigar, que bueno, surgió a raíz de una conversación con un compañero mío de trabajo, que son los electrodos tatuables. Eso también podría ser el futuro de estos sistemas. Con tatuables no me refiero a que nos tatuemos algo y no se pueda borrar, me refiero más bien a una calcomanía, ¿no? Hay dos grupos de investigación que conozcamos, uno en Austria y otro en Barcelona, me parece, que han desarrollado un sistema para pegar unas calcomanías en distintos puntos, si lo ponemos en la cabeza, pues en la cabeza, que actúan como electrodos. Entonces, en este caso, si esto funcionase, en un futuro podríamos recoger la señal simplemente pegando pegatinas. No necesitaríamos el gel, colocar todos los electrodos y demás, ¿no? Sería muchísimo más cómodo. Entonces, eso podría simplificar mucho, en mi opinión, lo que son los sistemas BCI y haría que también su precio disminuyese, que actualmente es bastante prohibitivo para un particular. Claro. Bueno, muchas gracias, Víctor. La verdad es que he aprendido muchísimo y muchas gracias por explicarnos todas estas cuestiones con detalle y con paciencia. Y estoy totalmente segura de que tendrás muchos éxitos en tus futuras investigaciones. Muchas gracias. Enhorabuena por todo. Gracias a vosotros.